manera especial al grupo católico Huella Católica. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están, querida audiencia? Vemos que ya hay 186 personas conectadas, así que muy contentos de tener este debate en esta noche. El debate que nos convoca hoy es si es idolatría la veneración a las imágenes. Bienvenidos a la audiencia de Eso no dijo Kant, a la audiencia de Huella Católica. Estamos transmitiendo por Facebook, por Twitch, por Instagram. Estamos transmitiendo también en el canal de Cultura Teológica, de quien tengo el honor de poder estar dirigiendo. Y tenemos este privilegio de tener este debate con dos exponentes de talla. Tenemos al apologista Edgar Pacheco, muy conocido por todos ustedes, que nos ha regalado unas cumbitas por ahí. Y tenemos a Rigo Ardón, que es el exponente de Huella Católica. Así que le vamos a dar la bienvenida a estos cracks para que nos puedan hoy edificar y puedan hacer un excelente debate con el respeto que se merece cada uno. Agregamos entonces al gran apologista evangélico Edgar Pacheco. ¿Cómo estás, perrito? ¿Cómo estás, Edgar perrito? Cacheco. Edgar Cacheco es nuevo nombre. Lo que pasa es que estás medio gordito y ahora ya es cacheto, ¿viste? Bueno. Edgar Cacheco, me gusta ¿no? Lo inauguramos como tal. Un gusto saludar a la audiencia, claro que sí, a todos los que están conectados, también al oponente Rigo Ardón, a los católicos de Huella Católica y a todos los que estén aquí, bienvenidos a este debate, esperamos que sean edificados y es un gusto saludarlos, por supuesto. Muy bien, le damos la bienvenida a un tico, a Rigo Ardón de Huella Católica de Costa Rica. Mis queridos hermanos de Costa Rica, un saludo a todos. Le damos la bienvenida aquí a Rigo Ardón. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo para todos. Un gusto estar aquí en el canal de Edgar. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, soy laico católico costarricense de la provincia de San José, acá en Costa Rica. Y para mí es un honor estar aquí compartiendo este tema que causa tantas pasiones entre católicos y no católicos, esperando que sea un debate serio de altura y que sobre todo, como dijo Edgar, que sea edificante para todos. Me parece excelente, eso es lo que queremos todos, siempre en el marco de respeto. Le decimos a la audiencia también que por favor mantengan la cordura, porque no se olviden de que somos cristianos, ¿eh? Vamos a explicar un poquito la estructura de este debate. Cambiamos las imágenes, ¿te parece? Primero, para que quedes en medio. Bueno. Listo. Perfecto. Muy bien, vamos a explicar entonces la estructura de este debate. Cada debatiente va a tener 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación, una pregunta que se van a hacer cada uno y 3 minutos de conclusiones. Así que, queridos amigos, cuando ustedes vean que yo aparezco otra vez en escena es porque falta 1 minuto para que se termine cada una de sus exposiciones. Así que Edgar va a comenzar el debate. Cuando él me diga, ponemos play y comenzamos. Muy bien, adelante, iniciamos. ¿Listo? Bien. Queridos audiencia, queridos miembros del canal de Gente de Huella Católica, en esta oportunidad tengo el enorme honor de debatir con Rigo Ardón y voy a exponer mi tema partiendo de evidencias escriturales y evidencias históricas acerca de la veneración, o como ellos le llaman, veneración, ¿no? Quiero introducir o iniciarme este tema citando las palabras de Jesús a la Samaritana, que son aplicables al catolicismo romano, en Juan capítulo 4, versículo 22, que dice: ustedes adoran lo que no saben. Y en este debate me voy a proponer ofrecer una serie de argumentos escriturales e históricos para probar que lo que los católicos llaman veneración de imágenes, aparte de que no es soportado por la Biblia, fue motivo y es motivo de debate hasta nuestros días, por lo que en ello está implícito, es decir, la idolatría. Ciertamente los judíos no veneraron imágenes, ni los primeros cristianos. Esta costumbre se introdujo a causa del paganismo en la iglesia, como lo afirma Eusebio y lo afirma Lactancio y los padres antenicenos. Pero antes de iniciar el debate quiero hacer una precisión acerca del tema, ya que se suele acusar a los protestantes de no tener la capacidad de discriminar entre lo que es un ídolo, dicen ellos, o una imagen sagrada, o peor aún, que no tenemos la capacidad de entender que estos actos externos de culto que los católicos hacen a sus imágenes no son actos idolátricos, sino de honra, dicen ellos, y veneración.
Lo primero que debo dejar en claro es que ha sido la propia Iglesia Católica la que ha establecido que es lícito adorar imágenes. Este no es un invento ni un prejuicio protestante, sino que ha sido definido por sus propios concilios y doctores. Así que si un católico afirma que él no adora imágenes, estaría contrariando sus propios cánones que le ordenan que haga tal acto, so pena de anatema y exclusión de la gloria de Dios. Pero que los católicos adoran imágenes queda claro por la siguiente evidencia que voy a presentar. Primero, en el Cuarto Concilio de Constantinopla, en el siglo IX, en el numeral 655, el concilio decretó lo siguiente, cito: si alguno pues no adora la imagen de Cristo, no vea su forma cuando sea glorificado. Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya, asimismo adoramos la de los apóstoles dignos de toda alabanza, y los que así nos sienten sean anatemas del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De hecho, así lo transmite el Dessinger en el numeral 656 en su versión del texto griego y dice: decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada, con honor igual al de los libros de los santos evangelios. Si alguno, pues, no adora la imagen de Cristo, no vea su forma en su segundo advenimiento. Asimismo, adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya, y los que así nos sientan sean anatemas. Ahora, yo entiendo que algunos apologistas evangélicos, queriendo matizar el uso del lenguaje en estos cánones, han argumentado que para el siglo IX la definición no era todavía precisa, ¿no? Pero resulta que si este concilio fue infalible, como presumen, no puede ser corregido y mejorado en el futuro porque previo a la corrección obviamente no era infalible ni perfecto. Si dicha acción o pensamiento puede corregirse o mejorarse en el futuro, no era infalible cuando se decretó. Así que si ellos quieren, o él quiere, argumentar que esta definición no es precisa y se puede ir arreglando, supone un problema para ellos, no para nosotros. Aunque sabemos que este cuento de reinterpretar el magisterio para que se pueda entender mejor es una estratagema muy conveniente, ¿no? Pero resulta que la supuesta matización no le era conocida a sus propios doctores, que son citados en los cánones del Concilio de Trento. Por ejemplo, el cardenal Roberto Bellarmino, una de las grandes mentes de la Iglesia Católica, declarado doctor de la Iglesia en 1931, dijo al respecto en el capítulo 20 a la edición de Praga de 1721. Dijo lo siguiente, y cito: el mismo honor se debe a la imagen que al ejemplar, por ello la imagen de Cristo debe ser adorada con culto de latría. Es obvio que aquí la supuesta matización semántica no existe, pues es bien sabido que el culto de latría le pertenece o es exclusivamente de Dios. Pero acá tenemos a un doctor de la Iglesia declarando que la imagen debe ser adorada con dicho honor. Luego Tomás de Aquino afirma en su Suma Teológica en la parte 3, en la cuestión 25, y dice, cito: como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con honor divino. Luego se puede objetar que estamos malentendiendo a Tomás de Aquino, el Concilio de Constantinopla o a Belarmino, ¿no? Pues resulta que el compendio moral salmatinense, que pretendía sintetizar las creencias católicas en consonancia con el pensamiento del llamado doctor angélico, interpreta así el pensamiento de Tomás de Aquino respecto a las imágenes. A la pregunta del punto quinto del culto de las sagradas imágenes y reliquias, la pregunta dice, cito: ¿se deben adorar las sagradas imágenes? La respuesta es sí. Deben serlo con la misma adoración que sus prototipos. Y esto no es ningún prejuicio protestante ni tampoco es un lenguaje figurado, pues resulta que el pontifical romano en su edición de 1818 todavía incluía que la cruz del legado del Papa debería ser llevada en la mano derecha porque le es debido el culto de latría, de adoración, cuya debetur ei latría. En el año 993, el Papa Juan XV, en una encíclica dirigida a los obispos de Francia y Alemania, acepta abiertamente que ellos adoran las reliquias de los santos. Cito: de tal manera adoramos las reliquias de los mártires y confesores, de la forma que adoramos a aquel de quien son mártires y confesores. Si vamos descendiendo un poco más de estas elucubraciones teológicas de estos maestros y doctores y descendemos a los teólogos de menor peso, como el caso de María Ligorio, que escribió el famoso libro Las Glorias de María, resulta que en las Glorias de María, en la página 329 de la tercera edición, encontramos la siguiente declaración, cito: oh grande, oh excelsa y gloriosísima Señora, postrados a tus pies, te adoramos. En la página 5 del mismo libro, que lleva por subtítulo Manifiesto del Autor, Ligorio afirma que es posible llamar a María incluso omnipotente. Ahora, yo sé que Rigo puede objetar que no vale nada lo que digan estos teólogos, pero lo están hablando de forma particular, pero yo le voy a decir tres cosas al respecto. Este libro en particular tiene el imprimatur de la Iglesia consistorial, es decir, se supone en línea con la fe de la Iglesia. Número 2, si no se puede creer a este teólogo católico que escribe con la aprobación de la Iglesia y que nos dice que se debe adorar a María, o al Dessinger, o a Aquino, o a Belarmino, o a la definición del Concilio de Constantinopla, yo le preguntaría por qué creerle a un laico y no todas estas definiciones que se hacen con un rigor académico. Y número 3, estos escritos están en perfecta concordancia unos con otros, así que si todos estos están errados o los estamos malinterpretando, hablamos de dos líneas de pensamiento en la Iglesia. Yo espero que el señor Rigo Ardón pueda responder eso. Pero resulta que si uno sigue descendiendo y se va a la fe práctica, es decir, a la forma en que los fieles ven este tipo de discusiones, uno encuentra, por ejemplo, el devocionario católico. En el himno Nuestra Señora del Pilar, el himno dice lo siguiente:
siguiente, cito: Virgen Santa, Madre mía, luz hermoso, claro día, que la tierra aragonesa te dignaste a visitar, este pueblo te adora y de tu favor implora. Así que por lo menos los católicos no pueden objetar que ellos no adoran imágenes, que no adoran a María o que no adoran la imagen de Cristo. Yo pregunto al señor Riguardón, ¿adora usted imágenes, sí o no? Si su respuesta es que no adora imágenes, entonces este debate habrá acabado porque usted no está defendiendo la postura romana. Si me dice que sí adora imágenes, entonces este debate habrá concluido, pues se habrá probado que en efecto los católicos adoran imágenes, así que yo esperaré su respuesta. Habiendo esa precisión del tema, vamos al argumento histórico. Miren, es común que después del Concilio de Trento la Iglesia intente validar sus creencias afirmando que poseen un nexo con la tradición de los padres y que por ello son universales, ¿no? Pero resulta que cuando uno va a los discípulos más cercanos a los apóstoles, y por qué no decirlo, los antinicenos, esto se cae totalmente. Vamos a ver esto. Arnovio, que fue un destacado apologista del siglo III, el cual Jerónimo admiraba, dice lo siguiente de las imágenes, cito: ¿puede haber cosa más irrespetuosa que, habiendo reconocido a Dios, ofrecer súplicas a una imagen? ¿Se puede esperar la ayuda de Dios y orar una imagen al mismo tiempo? Orígenes tiene un pensamiento muy particular y se van a dar cuenta por qué. Porque su pensamiento es el mismo que va a utilizar posteriormente Tomás de Aquino para justificar la adoración de las imágenes. Orígenes decía lo siguiente en cuanto a la adoración o veneración de imágenes, cito: ¿qué persona sensata no se reirá de un hombre que mira las imágenes y les ofrece su oración, o contemplándolas se dirige al ser contemplado en su mente, a quien él se imagina que debe ascender el objeto visible, que es el símbolo de aquel a quien supuestamente la imagen representa? Bueno, pues este pensamiento es muy particular porque resulta que en la Suma Teológica, en la parte 3, en el numeral 25, así es justamente como defiende Aquino la veneración y adoración de imágenes. Cito a Tomás de Aquino: el movimiento del alma hacia la imagen es doble, uno que se fija en la imagen, otro en lo que representa. Por tanto, es evidente que el propio Tomás de Aquino está utilizando el argumento de los inconversos herejes, o que los herejes utilizaban para justificar sus actos exteriores de culto en cuanto a las imágenes. Seguimos. Ambrosio de Milán dice: las cosas que ellos defienden están totalmente desposeídas de verdad, porque mientras ellos hablan de Dios, adoran a una imagen. Ahora, yo sé que quizá Riguardón puede objetar y decir: lo que pasa es que ellos están hablando contra los ídolos gentiles, no contra las imágenes sagradas, lo cual sería muy irónico, que se esfuercen tanto por ofrecer argumentos contra los gentiles y terminen ellos mismos usando estos argumentos para rendir adoración a sus propias imágenes. Esto sería por lo menos incongruente. Pero la prueba de que esto no es así es que en el sínodo de Elvira, anterior al concilio de Nicea, se prohibió el uso de imágenes porque los paganos convertidos al cristianismo las adoraban, lo cual demuestra que por lo menos en los primeros siglos de la Iglesia, la función de las imágenes era meramente artística, incluso pedagógica, nunca objeto de culto. Siglo IV, Agustín de Hipona, debatiendo contra los herejes, dice: ellos, los herejes, son bastante atrevidos para responder, pues dicen que no adoran las imágenes mismas, sino lo que representan. Este nuevamente es el argumento que ofrecen hoy los apologistas católicos a su favor, y es obvio que este argumento lo encontramos en los herejes. Así que sería bastante falaz argumentar que Agustín se queje de estas prácticas, pero termina utilizando estos mismos argumentos para hacer lo mismo dentro del contexto cristiano, y no obstante, este es el argumento que el catolicismo ha ofrecido de larga data. Entonces Agustín pudiera haber dicho, por ejemplo: ustedes no están equivocados en cuanto a su definición de veneración, solo que deben hacerlo en el contexto cristiano, pero hace todo lo contrario, reprueba este tipo de veneración a las imágenes y a aquellos cristianos que se introducían del paganismo y querían adorar imágenes en el cristianismo. A finales del siglo III escribe Lactancio, que era conocido como el Cicerón latino, y dice: sin duda alguna podemos decir que donde hay una imagen no hay religión, hablando justamente de la espiritualidad y del acto interno de la religión y de la adoración. Agobardo, el obispo de Lyon en el siglo IX, va a decir algo muy interesante. Él dice, cito: los padres ortodoxos, para evitar la superstición, previnieron cuidadosamente que ninguna pintura fuera colocada en las iglesias para evitar que fuese adorado lo que estaba pintado en las paredes. No hay ejemplar en todas las escrituras o padres de la adoración de las imágenes. Estas eran empleadas como un ornamento. Aquí se muestran dos cosas interesantes. La primera es que no existía la distinción semántica que Roma se inventó de dulia, hiperdulia, protodulia, etc., sino que el culto que se le daba a las imágenes por parte del pueblo era simple y sencillamente adoración. Y esto es así porque no puede psicológicamente haber una transición en el objeto de culto. Es decir, una persona no puede ontológicamente pasar de la tría hiperdulia y de hiperdulia a dulia y dulia a protodulia y así sucesivamente. El acto externo es solamente uno y está reservado a Dios, por lo que los padres de los primeros siglos fueron muy cuidadosos en prohibirlas. Yo le pregunto al señor Ardón: ¿cómo se logra, señor Ardón, esta bifurcación psicológicamente hablando de rendirle hiperdulia a una imagen, luego dulia a otra, y luego la tría a otra, y luego protodulia a otra? Que me explique, por favor. La lucha, hermanos, por sacarse este vicio fatal que procedía del paganismo fue intensa en la iglesia y es intensa hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Constantinopla, llamada la Nueva Roma, el emperador León I convocó un concilio en el 730 que prohibió el uso de las imágenes porque la gente las adoraba. Luego Constantino, su hijo, en el 754 reafirmó dicha sentencia porque obviamente esto seguía haciéndose. Esto tuvo una representación de 400 obispos. Estos patriarcados eran independientes de Roma. En el 787, el segundo concilio de Nicea aprobó el uso de las imágenes, pero 7 años
años después, el Concilio de Frankfurt las volvió a prohibir en Occidente. Luego, en el 815, Constantinopla anuló el Segundo Concilio de Nicea y las volvió a prohibir. Y en el 825, el Concilio de París nuevamente expuso que era un grave error dejar que el pueblo se abocara a las imágenes y volvió a decretar con una representación de 300 obispos que las imágenes estaban prohibidas. Esta es la prueba de la grande lucha que la Iglesia ha sostenido contra la idolatría, que en casi cada siglo vas a encontrar discusiones, sínodos locales, concilios tratando de lidiar con este problema. Por ejemplo, siglo XV, anterior a la Reforma, el Concilio de Rouen, en su séptimo canon, condenó la práctica de dirigir oraciones a las imágenes bajo títulos peculiares como Nuestra Señora del Remedio, Nuestra Señora de la Piedad, de la Consolación, etc., porque alegaban que estas prácticas eran supersticiosas y no se correspondían con las Escrituras. Esto es lo que hacen comúnmente hoy los fieles católicos. En el famoso coloquio de Poissy, en Francia, 1561, católicos y protestantes acordaron, con Tomás Teodoro Beza a la cabeza, quitar esa idea de que las imágenes podían ser adoradas. Siguiendo, Erasmo de Rotterdam, en los inters de la Reforma Protestante, que aparte de filósofo, no olviden que fue sacerdote católico y murió como sacerdote católico, y dijo: hasta el tiempo de San Jerónimo, los cristianos verdaderos no consentían imágenes, ni pintadas ni esculpidas en la iglesia, ni aun la pintura de Cristo, porque nadie puede verse libre de apariencia de superstición que se postre delante de una imagen, o la mire intencionadamente, o le hable, o la bese. No solamente eso, sino que ore ante una imagen. Aquí hay una declaración bastante interesante, porque esta declaración viene de la pluma de un pagano, ¿no? Y parece estar más dotada de luz que incluso la pluma de algunos cristianos. Enrique Cornelio Agripa, un hechicero nigromante del siglo XVI, dice lo siguiente: las costumbres corrompidas y falsa religión de los gentiles han infestado nuestra religión también, han introducido en la iglesia imágenes y pinturas con muchas ceremonias de pompa externa, ninguna de las cuales se encontró entre los primeros y verdaderos cristianos. Así que, como pueden ver, los cristianos más cercanos a los apóstoles, incluso antenicenos, no consistieron en el uso de las imágenes, y si bien Riguardón puede aludir a las catacumbas y sus representaciones, esto solo probaría que el ingenio artístico se hizo presente en los primeros siglos, mas no la adoración de imágenes ni el objeto de culto de las imágenes, estatuas o íconos. Pero los católicos, como de costumbre, van a afirmar que su pensamiento está en concordancia con los padres, ¿no? Lo que ellos no te dicen es que está en concordancia con los padres que a ellos les convienen, como de costumbre, porque seleccionan a unos padres e ignoran a otros, y esta es la forma en la que ellos hacen teología. Bien, habiendo dado el argumento histórico, déjenme pasar, por favor, al argumento escritural. El Catecismo Católico, definiéndose contra los iconoclastas, instituyó que, cito, en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que condujeran simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado, ejemplos, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines de oro. Con esto se nos intenta comunicar la idea no solo de que Dios no está en contra de las imágenes, lo cual yo apoyo, sino que se sigue que estas imágenes pueden recibir algún tipo de culto, lo cual no se sigue en las Escrituras. Pues bien, no tenemos pasajes en la Biblia donde los israelitas hayan ofrecido culto al arca, o a los querubines, o a las pinturas del templo. Ellos no levantaron estatuas de Moisés o de Elías o de algunos patriarcas, ni las llevaron en procesión. Recordemos, por favor, que el servicio religioso y su forma fue ordenado por Dios, por lo que si Dios estaba a favor de esta distinción que Roma se inventó de hiperdulia, protodulia, dulia y latría, los judíos hubieran sido los primeros en venerar imágenes sin problemas. Si Dios es inmutable y aprueba el uso de culto a las imágenes, los hebreos hubiesen sido los primeros en practicarlo. En cambio, en el siglo II, Tertuliano reprueba esta práctica y dice: ¿cuál imagen viste en el Cerro de la Transfiguración? Dado que estaban prohibidas las imágenes, y lo que se vio en el Cerro de la Transfiguración fue en el Espíritu. De hecho, tenemos un ejemplo que muestra el caso contrario, donde el pueblo le dirigió un culto religioso a la serpiente de bronce, y esta tuvo que ser destruida porque obviamente era un acto idolátrico. Pero hablando de la moderna matización que Roma se ha inventado, que quieren usar la latría, la dulia, la hiperdulia y la protodulia, la vamos a desmontar con las Escrituras. Miren, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 10, cuando Jesús entra en una gresca con Satanás, Satanás le pide postrarse ante él, y Jesús le contesta: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí hay dos verbos que se utilizan: proscuneo y latría. Y en este texto podemos notar que Jesús traslada a Dios tanto el verbo proscuneo, reverencia, como el verbo latría, adoración, exclusivamente a Dios. Ahora, es cierto que el señor Riguardón puede decir que el verbo proscuneo tiene ciertas acepciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero vamos a notar que todas estas excepciones nunca están circunscritas en el contexto religioso, y que cuando están circunscritas al aspecto religioso y este no es Dios, es idolatría. Por ejemplo, en el Salmo 106, versículo 36, encontramos el verbo proscuneo como abad, que es transliterado al griego como proscuneo, y dice así: y ellos sirvieron abad a sus ídolos, lo cual fue causa de su ruina. Deuteronomio 28:47, porque no serviste abad, proscuneo, a Dios con tu alegría y gozo de corazón.
Pero lo mismo sucede con esta palabra proskuneo, que en nuestras Biblias ha sido traducido para reverenciar o adorar. Cuando no está dirigida a Dios, se considera idolatría. Esta palabra proskuneo la encuentras 56 veces en el Nuevo Testamento. Resulta que la encuentras más de 20 veces relacionada exclusivamente a Dios, la encuentras más de 20 veces relacionada a Cristo, y así que tenemos ya una regla con la cual podemos dirigirnos, porque proskuneo se encuentra 56 y más del 80% se encuentran relacionadas a Dios y a Cristo, por lo tanto lo demás serían excepciones. Pero ni aún así, con estas excepciones, la vamos a encontrar como parte de una defensa para venerar imágenes. Por ejemplo, la encontramos en Apocalipsis, cuando Juan se postra ante el ángel y le dice, me postré para adorarle, proskuneo, y él me dijo, levántate porque yo soy consiervo tuyo. Así que podemos ver que esta distinción semántica que Roma se inventó, la Biblia no la soporta. Lo mismo sucede cuando encontramos el verbo proskuneo relacionado a hombres en un contexto de veneración. Por ejemplo, Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, proskuneo, ¿no? Le adoró, mas Pedro lo levantó diciéndole, yo también soy hombre. Ahí tiene, ¿no? Las excepciones incluso no soportan esta idea de matización que Roma se ha inventado. De hecho, en Pablo, en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 18, afirma tajantemente que el tributarle culto a los ángeles es tener la mente henchida y carnal. Pues resulta que los católicos creen que es también bueno tributarle culto a los ángeles. Y yo digo, ¿no pudo Pablo habernos indicado esto en las Escrituras? Los demás ejemplos de proskuneo están asociados a ídolos y demonios. Por lo tanto, no se sigue que esta distinción haya existido en los primeros cristianos. Bien, uno de los argumentos que ofrecen los cristianos católicos es que este es el argumento de la transición, es decir, lo que adoran no son ídolos, ¿no? Sino representaciones, dicen ellos, de los santos, dándonos a entender que por cuanto nombran a sus imágenes con el nombre de Pedro, María, Judas, esto inhabilita de facto que puedan ser convertidos en ídolos. Bueno, no es necesario que algo sea llamado Dios para que sea tenido por ídolo, pues el vocablo Dios en este contexto está usado de forma genérica, por lo que por ídolo entendemos todo aquello que, habiéndose convertido en objeto de culto, usurpa la adoración que solo a Dios merece. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 8, versículo 4, Pablo es tajante al decir que el ídolo nada es. Es decir, ontológicamente no pueden existir dos dioses. Pero luego el mismo Pablo nos dice que hay muchos dioses y muchos señores, dando a entender que aunque no pueden existir ontológicamente dos dioses, hay muchas personas que tributan honra, culto, veneración o adoración a objetos, estatuas, personas o criaturas que solo son debidas a Dios. Esto está en concordancia con lo que Pablo dice en el Evangelio de Romanos. Dieron honor a las criaturas antes que al Creador. Más adelante, Pablo nos dice que estos actos en realidad son ofrecidos a los demonios. Esto significa que aunque ontológicamente sea impreciso hablar de que existe más de un Dios, con todo hay objetos, personas, imágenes, íconos, estatuas que al recibir el tributo de culto o la honra debida a Dios se tornan en ídolos. Así le llames María, Pedro, Juan, Judas o lo que sea, cumpliendo lo que dice las Escrituras en Romanos 1:25. Por lo que obviamente de nada vale argumentar que no puede ser llamado ídolo sino si representa a Pedro, a María, a Juan, ¿no? Porque como vimos, lo que torna en ídolo algún objeto o persona no es lo ontológico, pues no hay sino un solo Dios, sino la acción de quien ve en dicho objeto o persona algo superior y por ello suplanta la adoración que solo merece Dios al objeto o a la persona. Por lo tanto, las imágenes, las esculturas, las pinturas o los íconos, la Biblia prohíbe tributarles culto, aun y cuando quieran defender este culto diciendo que no es idolátrico porque se llama María, Pedro, Juan, etcétera, o matizarlo con una terminología como dulia, hiperdulia, protodulia, etcétera, ¿no? Los católicos intentan defender sus prácticas diciendo que por cuanto el yeso se llama María o Pedro, Lucas, entonces es válido venerarlo, ¿no? Bueno, sabemos por ejemplo que en el siglo IV existió una secta que se llamaba los corilidianos, que transfirió el culto de Astarte por un culto a María, es decir, le cambiaron el nombre y siguieron venerándola. Epifanio de Salamina repudió este culto afirmando que aquello era idolatría, lo cual derrumba el argumento de la transición que nos dice que si un yeso se llama María, entonces de facto queda inhabilitado para ser un ídolo. Pero sobre todo, que incluso si le cambias el nombre al ídolo por un nombre cristiano, esto no anula el acto idolátrico. ¿Qué pensaría Epifanio del culto que los católicos le dan en México, Guadalupe, que fue traspasado del culto a la diosa Tonatzin, o de otros tantos cultos que se han fraguado de la misma forma, cambiándoles el nombre y justificándolos con esa palabra edulia, perdulia, latría o protodulia? De hecho, el mismo Epifanio nos narra el siguiente evento, cito, él escribió esto: hallé una cortina colgada en las puertas de la citada iglesia, teñida y bordada. Tenía una imagen de Cristo o uno de los santos, no recuerdo precisamente de quién era la imagen. Viendo esto y oponiéndome a que la imagen de un hombre fuese colgada en la iglesia, la desgarré. Ahora, si el objeto es santificado y puede servir como prototipo de lo que es el original, ¿por qué se molestó Dios con Aarón cuando Aarón levantó una estatua y le llamó Jehová? Y cito, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Listo. Es decir, gracias.
Bueno, muy bien, excelentísimo, qué gran debate, qué gran nivel, cuánta cantidad de fuentes, espectacular, así que le damos gracias porque obviamente en estos debates aprendemos, así que a tomar nota porque acá hay muchas cosas para aprender, ¿eh? Le vamos a dar lugar a Rigo Ardón, cuando él me diga, iniciamos. Sí, diga. Un momento, ¿sí se me escucha bien? Sí, se te escucha. Listo. A ver, habla otra Pues, vez, por las dudas. ¿perdón? Se te escucha, dale. Cuando vos me digas, arrancamos. Listo, ya. Ok. Adelante. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Como puede ver, hermanos, nuestro credo católico que recitamos al inicio de todas las misas nos enseña que solamente existe un Dios en el cual creer y adorar y nada más. En este debate probaré con las tres fuentes de autoridad de la Iglesia, magisterio, escritura y tradición, que los católicos creemos en un solo Dios y que el uso y veneración de las sagradas imágenes era algo que ya se practicaba en la Iglesia desde los inicios del cristianismo, desmontando tajantemente las acusaciones de idolatría que falsamente nos atribuye el protestantismo. Pero antes es bueno ir definiendo algunos conceptos para evitar confusiones. Y vamos a empezar con el significado de la palabra adorar, que viene con la palabra imagen, que viene del latín imago, que significa figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Es una estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. También es importante saber qué significa venerar, que viene del latín venerari, que significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. También es necesario clarificar dos conceptos importantísimos sobre los cuales girará la temática de este debate, y me refiero a los conceptos de adoración y de idolatría. Primero vamos con adoración. Esto es muy importante aclararlo, ya que para el señor Pacheco, sus videos, los católicos somos idólatras porque chupamos imágenes. Él vulgariza y reduce pobremente el concepto de adorar al acto humano de chupar un objeto. Aquí habría que preguntarle al señor Pacheco si él ha chupado a Dios o una imagen de Dios, porque si no lo ha hecho, entonces habrá que decirle que realmente él no adora a Dios, cosa que no creo, de acuerdo a su propio concepto de adoración. Por eso, hermanos, es muy importante tener en claro qué es adorar para no caer en simplezas y errores de conceptualización como los que incurre mi oponente. Entonces, ¿qué es adorar? Adorar es algo mucho más grande y profundo que besar, tocar, arrastrarse o chupar una imagen. La respuesta sobre lo que es adoración nos la da acertadamente el numeral 2096 del Catecismo, que dice: la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios. Esa palabra es muy importante. Reconocerle como Dios, como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Hermanos, los católicos no creemos que la Virgen María, los ángeles, los santos o las imágenes que a ellos les representan sean nuestros creadores, salvadores o dueños de todo lo que existe. Más absurdo es pensar que los católicos creemos que un objeto inanimado como una imagen sea quien creó todo cuanto existe. Por eso los católicos no somos idólatras. Ahora, ¿cómo se adora a Dios? Bueno, nosotros creemos que a Dios se le adora en espíritu y verdad, tal y como lo enseña la Escritura en Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Aclarado este punto, vamos ahora con el término de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, es adorar un ídolo, o sea, un Dios falso. Hermanos, la Iglesia Católica condena la idolatría en su Catecismo 21:13. Dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. ¿Cuál es? Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Bueno, aquí sería bueno recordarle al señor Pacheco que la Iglesia Católica en el siglo IV condenó a los coliridianos por idolatría a la Virgen María. Aclarado esto, vamos ahora a las pruebas según el magisterio. Pero antes es bueno hacerse una interesante pregunta.
¿Enseña la Iglesia Católica que existen más dioses o que las imágenes son dioses? La respuesta es un contundente no. Por el contrario, nosotros creemos que existe un solo Dios, pues así lo enseña la Escritura y el Magisterio. La Escritura en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios del cual proceden todas las cosas. Eso lo creemos los católicos. Y el Magisterio, por medio del Catecismo, en el numeral 200. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Hermanos, tengo toda la vida de ser católico y nunca se me ha enseñado de parte de la Iglesia que exista más que un solo Dios al cual hay que adorar. Por lo que se podría decir, utilizando una palabra por mi querido amigo Pacheco, los católicos practicamos un soloísmo divino, o sea, creemos en un solo Dios. ¿Qué enseña el Magisterio Católico acerca de las imágenes? Empecemos citando también el Catecismo en el numeral 2132. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera al que en ella está representado. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Más claro, ni el agua. Mientras tanto, el Código de Derecho Canónico en su Canon 1188 dice: debe conservarse firmemente el uso de exponer a la veneración de las fieles imágenes sagradas en las iglesias, pero ha de hacerse en número moderado y guardando el orden debido, para que no provoquen extrañeza en el pueblo cristiano, ni den lugar a una devoción desviada. También, un dato histórico más sobre esto son los concilios. Recordemos que los concilios son la máxima voz de autoridad de la Iglesia. Esto se dijo durante el segundo concilio de Nicea en el siglo VIII. Siguiendo el camino real, fieles al magisterio divinamente inspirado de nuestros santos padres y a la tradición de la Iglesia Católica, definimos con todo esmero y diligencia que lo mismo que de la preciosa y vivificante cruz, así también hay que exhibir las venerables y santas imágenes en las santas iglesias de Dios, porque cuanto más se le contempla en una reproducción figurada, tanto más los que la admiran se sienten estimulados al recuerdo y afición de los representados, a besarlas y a rendirles el homenaje de la veneración. En griego, proskinesis timetike, muy importante esa palabra. Aunque sin testificarle la adoración, latría, la cual compete solo a la naturaleza divina, ya que el honor tributado a la imagen se refiere al representado en ella, y quien venera una imagen, venera a la persona en ella representada. También contamos con el testimonio de una de las grandes luminarias del pensamiento y la teología cristiana, poseedor de muchos pergaminos y una inteligencia y sabiduría que al señor Pacheco le daría miedo. Hablo justamente de Santo Tomás de Aquino, quien en su obra Suma Teológica dijo, esto Pacheco no lo citó: el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es, la imagen. Conclusión: los católicos veneramos las imágenes en tanto quien representa la imagen, es decir, el culto de veneración, más que a las imágenes en sí, trasciende a quien ellas es representado. Por lo tanto, los católicos no creemos que una imagen sea Dios, pero a la vez no nos cabe duda que Dios a través de una imagen pueda obrar algún milagro, pues para Dios no hay imposibles. Vamos ahora a las pruebas según la Sagrada Escritura. ¿Qué enseñan las Escrituras sobre el tema de las imágenes? Bueno, lo primero que enseñan es que imágenes sí, ídolos no. Cuando en la Biblia se lee el libro del Éxodo u otros pasajes donde aparentemente se prohíbe tener imágenes, no se está refiriendo a cualquier tipo de imagen, sino a las imágenes de los ídolos, es decir, los dioses falsos. El protestantismo cree que una imagen es lo mismo que un ídolo, y eso no es así. Por ejemplo, en hebreo, ídolo es pesel, y una imagen representativa es selén. Los católicos tenemos selén, no pesel. Hay una gran diferencia entre una imagen y un ídolo. Una imagen es cualquier tipo de estatua o fotografía que representa a algo a alguien, mientras que un ídolo, ¿qué es? Un falso dios que se pone en lugar de Dios, como en el caso del becerro de oro. Incluso hay que decir que para ser idólatra no se ocupa necesariamente de tener imágenes. Tenemos el ejemplo de los antiguos griegos que eran paganos, sin embargo ellos adoraban al dios desconocido. Como era un dios desconocido, no tenían imagen de ese dios en el altar, pero aún así lo adoraban, o sea, eran idólatras. Ahora, ¿cuántas personas hoy en día también son idólatras de la fama y del dinero, y no necesitan sacar una bolsa de billetes o de monedas en procesión por las calles, o besarla, o chuparla, como diría el señor Pacheco,
para ser idólatras. Cuando en la Biblia se habla de prohibición de imágenes, se está refiriendo a ídolos, en este caso, a las divinidades paganas de esa época y no a cualquier tipo de imagen. Ahora, segundo, Dios mismo mandó hacer imágenes. Así es, en todas las Biblias del mundo vamos a encontrar muchos pasajes donde Dios mismo mandó hacer imágenes y las mandó a colocar en lugares sagrados, como por ejemplo el Arca de la Alianza, Esto lo vemos en Éxodo 25:18. Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo labrados a martillo y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Bueno, aquí la Biblia claramente nos dice que Dios mandó hacer imágenes de 2 ángeles y ordena colocarlas en su templo y allí él se iba a manifestar, por lo que son imágenes que están relacionadas con el culto a Dios. Tan es así que Dios hablaba en medio de esas imágenes, como lo dice Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Es obvio que si Dios las mandó a hacer es porque él no está contra las imágenes. Lo que él rechaza no es tener imágenes, sino dioses falsos, que es algo muy diferente. Tercero, el rey Salomón también mandó hacer imágenes para el templo de Dios. Y esto es algo que hay que subrayar, porque no solo Dios mandó hacer imágenes, sino también el rey sabio. En la escritura encontramos que hay un rey que se distinguió grandemente por su sabiduría y su inteligencia, y ese fue precisamente el rey Salomón. Pues bien, vamos a leer lo que mandó hacer este rey. En Primera de Reyes 6:2, Salomón construye el templo a Dios, dice el texto. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Luego, en Primera de Reyes 6:23, hizo 2 ángeles, o sea, 2 querubines de 5 metros de alto. Oiga, eran imágenes bastante grandes. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Finalmente, Primera de Reyes 7:29 nos cuenta que el panel estaba lleno de imágenes de leones, de bueyes y de ángeles. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Hermanos, por un lado, tenemos al protestantismo diciendo que la Biblia prohíbe hacer y tener imágenes, y por otro lado, tenemos al rey Salomón haciendo imágenes y colocándolas en el templo para rendirle culto a Dios. Y ojo, porque estas imágenes Salomón las mandó a hacer sin consultarle a Dios, y al final a Dios le agradaron. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al señor Pacheco o al rey Salomón? Sin duda que nos quedamos con el rey sabio Salomón. Cuarto, arrodillarse ante imágenes y personas es totalmente bíblico. Así como lo oyen, es común oír decir a los protestantes que el arrodillarse ante una persona o ante una imagen es idolatría, que Dios prohíbe rendirle culto de esa manera y que por eso los católicos somos idólatras. Eso es falso y es una muestra más de la mala interpretación bíblica que hace el protestantismo de esto. Cuando en la Biblia se habla del caso de Pedro o del ángel que mencionó Pacheco, que dicen que no se arrodillen delante de ellos, es porque los que lo hicieron estaban considerándolos como dioses, es decir, ellos creían que eran dioses. Por eso, los 2 casos mencionados nos vuelven a confirmar que si alguien se postra pensando en adorar o rendir culto de adoración, eso está mal, la persona está cayendo en idolatría. En cambio, si alguien se arrodilla simplemente haciéndolo como un gesto de respeto o de cariño, no tiene nada de malo, que es al final lo que hacemos los católicos. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios cuando nos pone ejemplos de personas que se arrodillaron ante imágenes u otras personas y no se les condenó por idolatría. Tenemos arrodillarse ante imágenes, Josué 7:6. Entonces Josué y todos los jefes de Israel rasgaron sus vestiduras, se cubrieron de ceniza la cabeza y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé. Arrodillarse ante personas, Segunda de Reyes 4:27. Llegó hasta el hombre de Dios y se postró a sus pies. Este es un importantísimo caso, hermanos, porque aquí vemos cómo una mujer se inclina ante un hombre santo, en este caso el profeta Eliseo, y no es condenada la mujer por idolatría. Por lo tanto, es completamente válido y bíblico inclinarse a los santos. Ahora vamos con las pruebas según la Sagrada Tradición, donde se encuentra la historia de la iglesia desde sus inicios. Para ello, haré un breve recorrido histórico de forma ordenada y cronológica a través de la tradición cristiana
para probarles a ustedes y a mi contraparte que el uso y veneración de las sagradas imágenes era algo que ya se daba en el cristianismo desde los mismos albores del cristianismo. Vamos a empezar en el siglo II, siglo III, con Tertuliano de Cartago, que dice: incluso las imágenes mismas en sus cálices pueden aducirse donde la oveja perdida es buscada por su pastor y devuelta sobre sus hombros. Aquí Tertuliano habla expresamente de imágenes usadas en el culto a Dios, ya que estaban en los cálices sagrados. En el siglo III, San Clemente de Alejandría, en su obra El Pedagogo, dice que las figuras grabadas en nuestros sellos sean la paloma, el pez, la nave llevada por el viento o la lira musical que usó Polícrates, o el áncora de nave que llevaba grabada Seleuco en su anillo. Y si alguno es pescador, recordará al apóstol y a los niños sacados del agua. Es decir, las imágenes también nos sirven para recordar a los hombres santos de Dios. En el siglo IV, San Basilio de Cesarea, en su epístola 360, dice algo muy importante al respecto. Y también recibo a los santos apóstoles, profetas y mártires. Sus imágenes las venero y beso con homenaje, porque son heredadas de los santos apóstoles y no están prohibidas, sino por el contrario pintadas en todas nuestras iglesias. Bueno, hermanos, este testimonio de San Basilio de Cesarea, un padre oriental, no era romano, es importantísimo por tres razones. Primero, porque siendo San Basilio obispo de Cesarea, toda una autoridad eclesiástica oriental, afirma que él venera y besa las imágenes. Posiblemente el señor Pacheco le dirá que San Basilio era un idólatra. Segundo, San Basilio nos dice que las imágenes no estaban prohibidas. Y tercero, lo más importante, San Basilio afirma que son heredadas de los santos apóstoles. Es decir, que desde el siglo I, la época apostólica, los cristianos ya usaban y veneraban imágenes. Hermanos, ¿a quién le creemos? ¿A San Basilio, obispo de Cesarea, o al señor Edgar Pacheco? ¿A San Basilio, obispo de Cesarea, o a John Wesley? Bueno, sin duda que al obispo de Cesarea. Ahora, tan es así que los primeros cristianos oraban ante las imágenes que pedían la intercesión de los familiares fallecidos ante sus tumbas, como lo muestran estos epitafios de las catacumbas romanas. Por ejemplo, en el cementerio de Calixto, Januaria, descansa y ora por nosotros. En el cementerio de Domitila, vive en paz y ora por nosotros. Esta costumbre cristiana de pedir la intercesión de los fallecidos ante sus tumbas tiene su origen en una tradición judía anterior, como lo muestra posteriormente la tradición rabínica judía, de cómo para ciertos judíos era lícito el inclinarse ante las tumbas de los patriarcas y pedirles su intercesión, sin caer en idolatría. Por ejemplo, esto lo encontramos en el Talmud de Babilonia, Tratado Sotá 34b, que dice: Rabá dijo, enseña que Caleb se mantuvo al margen del plan de los espías, y fue y se postró sobre las tumbas de los patriarcas, diciéndoles: mis padres, oren en mi nombre, para que pueda ser librado del plan de los espías. Viajemos ahora hasta el siglo XVI y veamos lo que dice el padre de la rebelión protestante, Martín Lutero, cuando reprendió a un hombre llamado Carlos Tadeo por destruir imágenes en templos católicos. Dice: las imágenes de la cruz y de los santos no están prohibidas. En el Evangelio ni aun las imágenes de Dios están prohibidas. Los cristianos no están obligados a los preceptos de Moisés. Los enemigos de las imágenes son doctores de la ley de Moisés y no de la de Cristo. Si a los judíos era lícito tener en su moneda las imágenes de los césares, mucho más lícito es a los cristianos tener en sus templos las imágenes de la cruz y de María. Hay que decir que si bien había otros padres de la iglesia que hablaron contra las imágenes, como dijo el señor Pacheco, es bueno aclarar que los dogmas de fe, las reglas eclesiásticas y las tradiciones de la iglesia se definen en concilios, que son la máxima voz de autoridad de la iglesia, y no en opiniones personales de algún católico o de varios católicos fuera del concilio. También hay que subrayar que el hecho de que hubiera padres de la iglesia en favor de las imágenes demuestra históricamente que los primeros cristianos sí tenían y veneraban imágenes sagradas. Sobre esto habla también el sacerdote ortodoxo y doctor en arte cristiano Stephen Bingham, quien en su obra Actitudes de los primeros cristianos hacia las imágenes dijo: tanto los iconoclastas como los iconófilos han situado este canon a favor de sus propias posiciones en la historia de la iglesia. Como tal, no es una exageración decir que nadie conoce exactamente el contexto o el significado de este canon, lo que lo hace controvertido como pieza de evidencia para cualquier posición. Este canon muestra que los cristianos del periodo anterior a Nicea distinguían entre imágenes e ídolos por el uso de la palabra imágenes. Conclusión:
Si el señor Pacheco quiere salir airoso en este debate, tendrá la difícil, por no decir imposible tarea, de probarles a ustedes que la Iglesia Católica enseña que existen muchos dioses aparte del único Dios verdadero. Ya yo probé que no. Además, él tendrá que probar que el magisterio de la Iglesia Católica enseña a sus fieles que las imágenes son dioses y que por lo tanto hay que adorarlas. Ya probé que no. De lo contrario, mi oponente no solamente estaría sustentando su argumentación en lo que los griegos llamarían una doxa, es decir, una opinión personal, basada en un prejuicio anticatólico, sino que además estaría violando el mandamiento del capítulo 20 del libro del Éxodo que tanto cacarean los protestantes, pero que el verso 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, recordándole al señor Pacheco que levantar falso testimonio es pecado mortal. Aquí le dejo una tarea al señor Pacheco. ¿Nos podría citar el numeral del catecismo que enseña que la Virgen María, los ángeles, los santos o las imágenes que a ellos los representan son dioses a los cuales hay que adorar? Lo espero. En conclusión, hermanos, aquí se dio evidencia sustanciosa, histórica y bíblica del uso y veneración de imágenes sagradas en el cristianismo desde sus inicios y sobre lo que realmente los católicos creemos y lo que verdaderamente enseña la Iglesia con respecto a este tema. Para finalizar lo haré con una frase del filósofo griego que tanto le gusta citar al señor Pacheco. Hablo de Epicuro de Samos, quien dijo: si lo malo que dicen de ti es verdad, corrígete; si es mentira, ríete. Por eso los católicos reímos cuando se nos acusa falsamente de idolatría hacia las imágenes. Muchas gracias. Muy bien, terminaste justo. Perfecto, muchas gracias. Vemos que tiene gran altura este debate. Muchas gracias por el respeto que se han otorgado ambos, también a la audiencia. Y bueno, ahora tenemos los 15 minutos de refutación de Edgar Pacheco. Cuando vos me digas, hermano. Listo, querido. Adelante. Bien, miren como se pudieron dar cuenta, el señor Riguardón asumió una postura de que yo soy iconoclasta. Yo no soy iconoclasta. Yo creo que las imágenes pueden tener obviamente un valor artístico y pedagógico. Creo que así fueron los primeros siglos, tal como lo muestran algunos filósofos de la historia en cuanto a las catacumbas, que así se manifestaban. Perdón, Edgar, creo que estás teniendo un problema en el audio, me parece, ¿eh? ¿Usted lo escuchás bien? No lo escucho. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? No lo escucho. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. No lo escucho mucho, lo escucho muy bajo. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Vale. ¿Se escucha bien ahí? Sí, vamos a arreglar eso para que no tengas problema. A Ok. ver, habla otra vez. Sí, sí. Sí, se escucha bien. Ok. Vamos a esperar que entre. Vamos a pausar esto. Bueno, muchas gracias. Ya somos más de 1000 personas conectadas, así que espectacular. Creo que es uno de los debates que más ha asistido gente, ¿eh? Ya. ¿Listo? Sí, una disculpa. Bueno, reanudamos entonces. Adelante, Edgar. Listo. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, las dos preguntas que le hice al señor Riguardón simplemente fueron omitidas. Le pregunté si él adoraba imágenes o no adoraba imágenes y simplemente la omitió. Y lo segundo es que se fue a hacer un desarrollo sobre la iconoclasia. Yo no soy iconoclasta. Es decir, algunos protestantes no somos iconoclastas, creemos que las imágenes tienen un valor artístico y pedagógico como en los primeros siglos, así como algunos filósofos de la historia han decretado que eran las catacumbas. Pero él citó a Tomás de Aquino, ¿no? Él citó la Suma Teológica de Tomás de Aquino, y yo le había desmontado justamente eso al decirle que Orígenes ya utilizaba ese argumento diciendo que provenía de los herejes. Pues resulta que en la Suma Teológica, en la parte 3, numeral 25, Aquino afirma justo así se debe adorar a la imagen de Cristo. Edgar, perdón, Sí. Edgar, discúlpame, es que se escucha mal el audio y si no tiene sentido que continúe si se escucha mal. Fíjate si la gente también lo dice, así que no es un tema mío, ¿eh? La gente también ahí se está ¿Se quejando. escucha bien ahí? Sí, a ver, habla escucha otra mejor? vez, un poquito, habla como... Sí, sí, mexicanos, el grito de guerra de la cera pestaña del bidón, sí, ¿bien? Dale, esperemos que cuando empezás a hablar rápido es como hay como una interferencia, ¿eh? ¿Listo? Reseteame por favor el reloj. Sí. Bien, dale. Adelante. Ok. El argumento que utilizó el señor Riguardón de Tomás de Aquino no dice cómo es posible justamente esto, de que la imagen que representa esto representa la divinidad pueda ser adorada. Yo se lo pregunté y también le dije que este era un argumento que usaban los herejes. De hecho, Orígenes se burla de este argumento al decir que persona sensata no se reirá a un hombre que mira las imágenes y les ofrece su oración, o contemplando se erige al ser contemplado en su mente. Esto es justamente el argumento que ofrece Riguardón, que ofrece Tomás de Aquino. Lo que no contestó el señor Riguardón es justamente lo que Tomás de Aquino dice en su Suma Teológica: como Cristo mismo es adorado
honrado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con honor divino. Si él no adora imágenes porque no son ídolos, ¿por qué le deberíamos rendir culto de latría a una imagen? Él tendrá que responder esto porque lo ha metido totalmente. Y también en el mismo tenor está el señor Belarmino, que también es doctor de la iglesia. El mismo honor se debe a la imagen que al ejemplar. Por lo ello, la imagen de Cristo debe ser adorada con el culto de latría. Entonces, ¿adora imágenes el señor Riguardón o no adora imágenes? Bien, habiendo dicho esto, el señor Riguardón dice que el protestantismo está en contra de las imágenes y no es así. Después de ello cita la frase proscuneo, que yo también se lo mencioné, al decir que proscuneo puede ser utilizado para hablar de la veneración de imágenes. Bueno, yo quisiera un ejemplo en las escrituras, no simplemente un argumento al aire, porque le mencioné que en las escrituras existe 56 veces el verbo proscuneo de diferentes maneras. 40 de estas veces, o más de 40 veces, están asociadas tanto a Cristo como a Dios, y nunca vamos a ver utilizado el verbo proscuneo en un acto de adoración o de tributar culto. Ahora, él nos dice, obviamente, que proscuneo también se puede utilizar para honrar a una persona, para darle honra a una madre, para, etcétera, a un rey, sin ninguna dudas. Pero usted no va a ver a ningún protestante o ningún padre de la iglesia o a ningún apóstol haciendo de la imagen de su madre un busto o tratando de venerarla o sacarla en procesión. De hecho, la Biblia católica, en el propio libro de la sabiduría, habla de cómo estas costumbres de venerar estatuas pertenecían al mundo pagano. Por ejemplo, en Sabiduría, en el capítulo 14, en el versículo 16 al 22, dice: imaginemos por un momento un sacerdote afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda que le hagan una imagen y luego lo honra como Dios, transmitiendo a su familia estos ritos y ceremonias, y con el tiempo esta impía costumbre se va consolidando hasta el punto que se vuelve obligatoria para todos. La representación de la imagen es tan perfecta que la muchedumbre se deja seducir. Así rápidamente llegan a ver un Dios en aquel que es venerado. Todos ellos se han convertido en trampa para los vivos. Hombres acosados por la desgracia, sometidos a los poderosos, dieron a las piedras o a la madera y al nombre incomunicable. No les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia ha llevado a tan grandes contradicciones que se ha llegado a considerar normales los peores excesos. Yo creo que este texto, que está en las Biblias católicas, ejemplifica con creces lo que sucede en el mundo católico. Es decir, dejándose llevar por la buena intención o la piedad personal, rinden honor a sus muertos, levantando imágenes que terminan convirtiéndose en ídolos. Ahora, él citó el concilio de Nicea, pero omitió totalmente todos los concilios que le mencioné. Le mencioné cerca de 6 concilios, algunos con 400 obispos representados. Y esto trata él como de justificarlo con la autoridad de la iglesia. Bueno, invocar al Espíritu Santo para justificar algo a la autoridad de la iglesia no significa que ese algo sea correcto. Así lo digan los concilios, los papas, incluso los apóstoles. En Gálatas, el apóstol Pablo afirma que si aún un ángel del cielo predica algo contrario a la fe, sea anatema. ¿Y qué hacemos con toda esa mitad de la iglesia que no aprobó el uso de las imágenes, sino que la condenó en concilios establecidos por representación justamente de los patriarcados principales? El patriarcado de Constantinopla no tenía nada de diferencia con el patriarcado de Roma, y con todo Roma interfirió en el patriarcado de Constantinopla, tratando de hacer que la gente adorase imágenes. Pues bien, a Dios, señor Riguardón, lo conocemos por su naturaleza y lo que Dios revela de sí mismo. Al ser Dios inmutable, uno esperaría que esta aprobación de hiperdulia, de latría, de dulia y protodulia o veneración estuviese por lo menos como una aprehensión intelectual en el Antiguo Testamento, pero resulta que no existe, no hay nada. Es decir, todo es un invento de Roma. Decirnos que ahora Dios no ve con malos ojos levantar imágenes, esculturas, estatuas, pinturas y demás, y que se les puede hacer objeto de culto como latría, con dulia, con hiperdulia, protodulia, es contrario a lo que de sí mismo Dios revela como agradable en cuanto al culto. Yo quisiera que usted mostrara un ejemplo de los hebreos que estuviesen venerando o adorando los querubines que usted mencionó, o la serpiente de bronce, o que levantaran estatuas de Moisés, o de Elías, o del arca. No va a haber un solo ejemplo de esto. Aunque son objetos de culto, ellos no les tributaron honor, ni les rindieron honor, ni les quemaron incienso en sentido religioso como si fueran ídolos, porque esto obviamente estaba prohibido por la ley. Es por eso que los primeros cristianos no adoraban ni veneraban imágenes, no se encuentran en la iglesia primitiva, y usted ha tenido que nombrar ejemplos del siglo IV y del siglo V, como bien dice el filósofo Al-Palasa de la historia cristiana. Los primeros eventos artísticos del cristianismo lo encontramos en el siglo II, siglo III, en las catacumbas, y no se hay ejemplos de que ellos venerasen imágenes, de que ellos adorasen estas imágenes, pero todavía tendría que responder: ¿adora usted imágenes o no adora imágenes? Porque no ha respondido esa pregunta. Ahora, usted citó el Dessinger, pero se olvidó también citar el catecismo en la parte donde dice que se debe adorar la imagen con la misma, como si fuera el prototipo de aquel que está siendo venerado, adorado. Esto es la imagen de Cristo. ¿Adora usted la imagen de Cristo o no lo adora? Si no la adora, usted no sería siendo católico, ¿no? Ahora, usted dice que si estamos en contra de las imágenes, entonces significa que podemos darle un beso a la foto de nuestra madre, un ser querido, ante una persona. Bien, este argumento es muy gastado, ¿no? Pero los católicos no dejan de usarlo, ¿verdad? Como dije al principio, todo acto de honor, reverencia o deferencia que no esté en un contexto religioso no es idolátrico. La Biblia apoya eso, por eso le mencioné los ejemplos de proscuneo. Usted tendría que refutar esos ejemplos de proscuneo y no simplemente hacer palabras al aire, ¿no? Porque usted dice que eso está permitido. Bueno, muéstreme en las escrituras que eso está permitido. Si yo hiciese un busto de mi madre y la sacara en procesión, o le orase en mi casa ante ello, le quemase incienso,
Es obvio que he convertido a mi madre en un objeto de culto, porque de nueva cuenta la iconoclasia no es soportada por la Biblia, y en eso concuerdo, pero tampoco este asunto de que usted puede crearse cualquier imagen, ponerle el nombre que quiera y luego adorarla, eso no se sigue. Ahora, que las imágenes guían al pueblo por medio del prototipo, bien, mire, Eusebio de Cesarea, que es anterior al concilio de Nicea y más cerca a los apóstoles, habla de una estatua de Cristo que existía en Paneas, que tuvo ocasión el de ver. Él dice lo siguiente, y cito: en el caso se alza sobre una piedra elevada, por las puertas de su casa una imagen de bronce, una mujer arrodillada, con las manos extendidas como si estuviera rezando. Frente a esto está otra imagen vertical de un hombre hecho del mismo material, vestido decentemente en una doble capa y extendiendo su mano hacia la mujer. A sus pies, junto a la estatua en sí, en una cierta extraña planta que sube hasta el borde de la capa de bronce, dicen ser un remedio para todo tipo de enfermedades. Dicen que esta estatua es una imagen de Jesús. Se han mantenido hasta nuestros días para que también nosotros la veamos cuando estemos en la ciudad. Y comenta: y no es extraño que hagan esto aquellos paganos gentiles que de otro tiempo recibieron algún beneficio de nuestro Salvador, cosa natural, pues los antiguos paganos tenían por costumbre honrar de esta forma, sin miramiento, como a salvadores, según el uso pagano vigente entre ellos, lo cual demuestra que en el primer siglo estas prácticas no eran soportadas por la iglesia y que se fueron introduciendo poco a poco y después intentaron ser justificadas justamente con toda esta bifurcación. Ahora, tampoco usted ha respondido cómo se da esta bifurcación ontológica y psicológicamente, es decir, cómo un fiel puede pasar de protodulia a hiperdulia, a veneración y a latría. Es decir, el acto de adoración es solamente uno. Usted tendría que explicarme cómo se hace justamente eso, ¿no? No lo he explicado, como tampoco ha respondido a las preguntas que le hice. Ahora, volviendo al tema de proscuneo. Si proscuneo soporta lo que usted está diciendo, este debate se acabaría. Usted acaba de hacer ejemplos de que alguien se postró delante de una persona. Bueno, usted lo que no va a encontrar es que esa persona haya hecho una estatua, le haya quemado incienso, la haya convertido en objeto de culto. Eso jamás lo va a encontrar, porque proscuneo tiene acepciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero usted tendría que demostrar que esas acepciones lo favorecen a usted. Pero contrario a eso, no lo favorecen. Proscuneo no lo favorece. Entonces, cuando usted habla de proscuneo, esa frase lo está a usted denostando. Porque proscuneo, cuando no está en un contexto religioso que está a Dios o a Cristo, es idolatría. Ahora usted dice, se postró ante el ángel porque lo consideraba Dios. Muéstreme en la Biblia donde dice que Juan lo consideraba a Dios. Eso es un agregado suyo. La Biblia solamente dice que se postró para adorarlo, y la frase que usa es proscuneo. Es decir, ahí fácilmente el ángel pudiera haber hecho una elucubración teológica como las que ustedes hacen. No te preocupes, Juan, porque yo soy un ángel. Al final de cuentas, ustedes le rinden tributo de culto a los ángeles. Y lo puede haber dicho simplemente, o lo puede haber dirigido a decirle, ¿sabes qué? Simplemente estás rindiendo dulia o cualquier otra de esas palabras que se han inventado. Sin embargo, le dijo, levántate, porque soy igual a ti. Entonces, cuando este proscuneo no está circunscrito al asunto de Dios y de Cristo, es idolatría en la Biblia. Y hay pocas excepciones en la Escritura que usted puede utilizar a su favor, porque obviamente esta distinción de latría, dulia, hiperdulia y protodulia no es soportada por las Escrituras. Ahora, tendría que responderme también, si Dios es inmutable y Él fue el que se encargó de establecer los límites del culto, ¿por qué no tenemos ejemplos de judíos, de hebreos, justamente venerando imágenes sin ningún problema? Usted dice que el templo estaba pintado, sin lugar a dudas. Ahora muéstreme un ejemplo de algún judío venerando esas imágenes. Usted dice que Dios mandó construir un arca, sin lugar a dudas. Ahora muéstreme un culto sostenido sobre el arca de la alianza o los querubines. No va a encontrar nada respecto a eso. Usted dice que no estaban prohibidas las imágenes, sin lugar a dudas. Usted no vino a debatir con un iconoclasta. Usted tendría que mostrarme que en el culto inmutable de Dios que estableció justamente en la ley, los hebreos, que fueron los primeros en recibir justamente estas ordenanzas, tenían esa distinción de dulia, protodulia y todas esas cosas que ustedes se han inventado. Ahora explíqueme bien. Usted dice que reverencian con gran honor. ¿En qué consiste este gran honor? Porque algún católico pensará que ese gran honor consiste en arrastrarse. Otro gran católico pensará que ese honor consiste en chupar, como usted dice. Otro católico pensará que ese gran honor consiste en quemarle incienso. Así que sea un poco más específico, porque es muy ambiguo y obviamente se presta muchas interpretaciones en qué consiste ese gran honor. Pero vuelvo a reiterar, ¿podrá respondernos usted si usted está de acuerdo con Tomás de Aquino, con Belarmino, con el Concilio de Constantinopla en cuanto a adorar la imagen de Cristo, o no está de acuerdo? Porque si no está de acuerdo, estaríamos hablando de dos líneas de pensamiento en su propia iglesia. Así que hay 5 cosas que quiero mostrarle en las que usted incurrió. Hemos visto que esta enseñanza es toda una novedad que introdujo Roma al torrente de la iglesia, incluso interrumpiendo la relación del Patriarcado de Constantinopla, haciendo que el Patriarcado de Constantinopla adorase imágenes. Usted mencionó el Concilio de Nicea, pero nada dice de los 5 o 6 concilios que yo le mencioné donde se prohibió el uso de las imágenes. No solamente el Concilio de Elvira, el Concilio de Constantinopla, el de 751, el de Constantino, el de León I, el de Poix, el de Rouen. Todos esos concilios simplemente los omitió, porque como es conveniente en los católicos, seleccionan ciertas cosas que están a su favor y simplemente otras las denostan. Ahora, ¿hubo padres de la iglesia que estuvieron a favor de esto? Sin duda, como también hubo padres de la iglesia que estuvieron a favor de otras cosas. Estas cosas no dirimen nada, por supuesto. Usted tendría que demostrar que la iglesia católica no es unilateral en la hora de tomar sus decisiones. Así que
2, hemos visto que Roma ordena adorar imágenes según sus propias declaraciones, a las cuales usted no le dio respuesta. ¿Adora usted imágenes o no? 3, hemos visto que la Biblia no tolera esta distinción semántica y que los primeros cristianos tampoco lo hicieron. Y no lo hicieron porque el pueblo no lo entiende. Y como el pueblo no lo entiende, y como el objeto de culto es uno, y como el hombre es una unidad psicosomática, usted tendría que explicar cómo un feligrés puede pasar de dulia a hiperdulia, de dulia a ilatría y de protodulia. ¿Cómo se logra eso psicológicamente si el hombre es una unidad psicosomática? Me gustaría que me explicara. 4, hemos visto que no se sigue que si una estatua intenta simbolizar a Pedro o a María, eso le excluye per se de convertirse en un ídolo, porque yo le mostré que los ídolos no existen según el pensamiento de Pablo, y ontológicamente no existen dos dioses. Usted tendría que comprobar que las personas que rinden o tributan culto no están defenestando a las escrituras, lo cual no puede hacerlo, porque obviamente cuando uno transporta el objeto de su culto a una imagen, a una estatua, etcétera, como el acto de adoración es uno, usted no puede dividirse ontológicamente. 5, hemos visto que los católicos no son capaces de presentar una defensa acerca de esta distinción ontológica y psicológica de cómo es posible esta bifurcación, que la han matizado con hiperdulia, dulia, latría y protodulia, pero no explican cómo se da esta distinción. Simplemente la arrojan y la empujan y dicen, no, no es idolatría, es hiperdulia. Bueno, explíquenos, ¿no? Porque Calvino llamó a esto subterfugio. Ahora, dice que Tomás de Aquino apoya su postura. Yo le pregunto, si Tomás de Aquino apoya su postura, ¿usted está de acuerdo con Tomás de Aquino en lo siguiente? Como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con culto de latría. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Si usted está de acuerdo con Tomás de Aquino, eso significa, señor Riguardón, que usted adora imágenes con culto de latría. Yo le recuerdo que el culto de latría es exclusivamente a Dios. Dios, querido Riguardón, no puede ser ejemplificado en una imagen que parte de la imaginación de un artista. La imaginación de un artista no puede ejemplificar lo divino, y eso lo dice muy bien San Agustín. Por lo tanto, usted tendría que responder, ¿adora usted la imagen de Cristo o no la adora? Si usted dice, no, la venero, no le doy, bueno, usted tendría que entonces ir en contra del señor Tomás de Aquino, del que se vale el propio Dessinger para afirmar que ustedes adoran imágenes. Si usted dice que usted no adora imágenes, usted estaría contrariando a los propios decretos de su catecismo. Es decir, usted ha hablado del catecismo, pero ha omitido falazmente todo esto que yo le he evidenciado. Otro doctor de su iglesia, Roberto Bellarmino, declarado doctor en 1931, afirmó que la imagen de Cristo debe ser adorada con culto de latría. Yo le vuelvo a preguntar, ¿adora usted la imagen de Cristo pintada por la imaginación de estos artistas o no la adora con culto de latría? Si la adora con culto de latría, entonces en efecto ustedes los católicos adoran imágenes. Por lo tanto, cabría preguntarles, ¿estas imágenes que ustedes adoran son lícitas? ¿Fueron ordenadas por Dios? ¿Merecen el culto de latría? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia? Le acabo de mencionar el ejemplo de Eusebio, donde una imagen de Jesús, él dice que la metieron los paganos a la iglesia, y los paganos lo hicieron obviamente porque tenían estas costumbres. Yo quiero preguntarle, ¿usted ve a Pedro cargando un yeso en la espalda? ¿O ve a Pablo? ¿O ve a Juan? ¿O ve a Judas? ¿O ve a alguno de los primeros cristianos? No lo va a ver, porque obviamente en el núcleo donde procede el cristianismo, estas prácticas eran idolátricas. Esta matización que ustedes han hecho con el tiempo es una matización obviamente sofista, que ustedes no pueden explicar, y que obviamente, como ha quedado demostrado en este debate, usted ni siquiera está utilizando el verbo proscuneo correctamente. Es decir, simplemente dijo proscuneo, pero no lo explicó. Explíquenos, por favor, en qué partes de la Biblia proscuneo se puede utilizar para rendirle o tributarle culto a una imagen. Explíquenos, por favor, eso, porque decir palabras es muy fácil. Explíquenos con la Biblia, que usted está tomando el verbo proscuneo de la Biblia, explíquenos, por favor, en la Biblia dónde el verbo proscuneo puede ser utilizado para tributarle culto a una imagen. No existe, no hay. Y usted dice, no, pero se puede reverenciar a un rey. Sin duda. Ahora muéstreme también que se puede dar culto o tributarle culto a un rey o a una mujer o a un hombre. Eso es idolatría. Sin duda yo puedo reverenciar a mi madre, no hay problema, pero si yo tomo un yeso de mi madre, lo cargo en las espaldas, se convierte en un objeto de culto religioso. Eso es lo que prohíbe la Biblia. La Biblia no prohíbe las imágenes, por lo tanto, toda su disertación de la iconoclasia aquí no. Pero así culmino mi participación y espero de verdad que no omita mis preguntas y que logre responderlas. Muchas gracias. Perfecto, terminaste justo, Edgar, muy bien. Muchas gracias. Le damos entonces el lugar a los 15 minutos de refutación de Rigo. Cuando vos digas. Espera que tenés el micrófono silenciado. Ok. Cuando vos digas. ¿Ya? ¿Escuchan? Perfecto. Adelante. Oh, espérate. Empiezo.
Gracias, señor Pacheco, por darme la razón en cuanto a las opiniones de los padres de la iglesia. Efectivamente, tiene usted toda la razón del mundo. Ellos no deciden nada, ellos dan sus opiniones teológicas y aquí al final quien decide es el magisterio de la iglesia a través de concilios, como lo expliqué yo en mi exposición. Ahora, yo no le hice la refutación porque yo estaba en mi tiempo de exposición, no de refutación. Ahora, Tomás de Aquino dice que el culto trasciende a la imagen, señor Pacheco. No sé si usted no escuchó lo que yo dije en mi exposición. Por lo tanto, la adoración va a Jesucristo, nuestro único Señor, nuestro único Dios, nuestro único Salvador, nuestro único Mesías. Nadie es el Salvador excepto Jesús, y eso es lo que creemos los católicos. Ahora, usted afirma... Los católicos no creemos que las imágenes sean dioses, yo se lo demostré. Ahora, mi contraparte vino hoy a este debate a atacar algo que los católicos no creemos, que las imágenes son dioses, con lo cual incurre en lo que en lógica se llama una falacia de muñeco de paja. Es decir, él incurre también en una clara violación del mandamiento de Éxodo 20:16 de no dar falso testimonio contra tu prójimo, ya que él está afirmando algo ni de lo que la iglesia enseña, ni de lo que nosotros los católicos creemos. Ahora, el señor Pacheco parte de una premisa falsa y llega a una conclusión equivocada. ¿Cuál es su premisa falsa? Los católicos adoran imágenes porque las tocan, las besan, las abrazan y las chupan. Bueno, la conclusión equivocada que él llega es que los católicos somos idólatras. Vamos a atacar la primera premisa. Señor Pacheco, primero que todos los católicos no creemos que una simple imagen sea Dios, que haya que adorar. Las imágenes son solo eso, imágenes, figuras de yeso, madera, tela, papel o cartón que representan a alguna figura judeocristiana de la iglesia, no a una deidad pagana como las que describe el Antiguo Testamento. Segundo, la Virgen, óigalo bien, evangélicos, la Virgen María, los ángeles, los santos no son dioses, son criaturas, hijos de Dios. Tercero, a la Virgen María, los ángeles, los santos, nosotros les pedimos su intercesión, es decir, su oración por nosotros ante Dios nuestro Señor, no la salvación, porque la salvación proviene solamente de Dios y ellos no son dioses. Cuarto, señor Pacheco, usted no sabe qué es adorar, ahí está su problema, pues usted afirma que adorar es chupar una imagen. Eso es tener un concepto muy vago y muy pobre de lo que es adorar. Adorar es algo mucho más grande y profundo que eso. Por eso yo se lo demostré con el catecismo católico, que claramente dice que a alguien, a un ser se le adora reconociéndolo como Dios. Los católicos no reconocemos que la Virgen María o los santos sean dioses, ni los ángeles, y mucho menos una imagen que no deja de ser una imagen inanimada. Ahora, conclusión, los católicos no adoramos imágenes, por lo tanto no somos idólatras. Y el credo católico es muy claro, se lo recité al inicio de mi exposición. Creo en un solo Dios todopoderoso, en uno, no en dos, ni en tres, ni en cuatro. Ahora, él dice que la veneración no es de los primeros cristianos, sin embargo el señor Pacheco omitió olímpicamente lo que yo cité del padre de la iglesia del siglo IV, San Basilio de Cesarea. No era un obispo romano, no era un obispo occidental, era de la ciudad de Cesarea, allá en el Medio Oriente, por donde Jesús y los apóstoles anduvieron. Y él claramente dice que las imágenes son heredadas de los apóstoles. ¿Y en qué época vivieron los apóstoles? En el siglo I. Además dice que no están prohibidas. Entonces, hermanos evangélicos, hermanos católicos que están viendo y escuchando este debate, ¿a quién le creemos? ¿A San Basilio de Cesarea o al señor Edgar Pacheco? Sin duda que a San Basilio de Cesarea. Ahora, él dice que habla de adorar imágenes en el Concilio de Constantinopla. Sin embargo, yo le mostré claramente lo que el concilio del siglo VIII, el segundo concilio de Nicea, dice claramente sobre la veneración de imágenes. Y lo más interesante aquí, donde usa ese verbo griego proskinesis, es lo que sigue en el texto, donde dice que solamente se adora a Dios y se veneran las imágenes. Así que no hay que corregir nada ahí. Ahora, por cuanto más se le contempla en una reproducción figurada, tanto más los que la miran se sienten estimulados al recuerdo y afición de los representados. Es lo que dice el texto del segundo concilio de Nicea. A besarlas y a rendirles homenaje de veneración. Ahí usa la palabra griega proskinesis y la otra timetike. Aunque sin testificarle la adoración, la tría, la cual compete solo a la naturaleza divina, es decir, solo a Dios. Y continúa que el honor tributado a la imagen se refiere al representado en ella,
no tanto a la imagen. Ahora, él cita una oración de la Virgen María donde dice que se le adora. Señor Pacheco, quien manda es la Iglesia Católica, es el magisterio. Cualquier católico puede decir pío, pero si no va en consonancia de lo que enseña el magisterio católico, no tiene más valor que el de ser una simple opinión personal. La Iglesia es conciliar, y ya yo le cité lo que enseñó el Segundo Concilio de Nicea respecto a esa cuestión. Ahora, cita también, dice que yo no cité padres de la iglesia antinicenos, pero le cité a Clemente de Alejandría, le cité también a Tertuliano de Cartago, como Tertuliano habla de imágenes que están en los cálices. En los cálices son objetos sagrados del culto a Dios. Ahora, algo que él me dijo y es muy importante, que dicha que me lo preguntó, ¿cómo saber cuándo es dulia, hiperdulia, latría? Bueno, latría es el culto que se le da a Dios, a Jesucristo, nada más. Si yo como católico estoy ante una imagen de Jesucristo o sin imágenes, porque las imágenes son tradiciones, no son dogmas de fe. Los católicos no estamos obligados a tener una imagen. Yo en mi cuarto no tengo imágenes religiosas, no porque las considere idólatras, sino por una cuestión de gustos. Sin embargo, los católicos podemos así pedir la intercesión de los santos, de los ángeles, con o sin imágenes, porque no es un dogma de fe. Ahora, cuando yo le oro a Dios es latría, o sea, adoración. Cuando yo oro a la Virgen María es hiperdulia, que es la máxima veneración, que no cae en latría, porque la Virgen María no es una diosa, está además decir eso, pero que fue la mujer escogida por Dios, la Teotocos, la Madre de Dios, por encima incluso de los santos. Y el culto, ¿verdad?, de Dulia es el culto de veneración que se le da a los ángeles y a los santos. En el caso de los santos, como personas que nos sirven como modelos humanos a imitar por la fe que llevaron en Cristo Jesús cuando estuvieron aquí en la tierra. Y en el caso de los ángeles, como seres celestiales, obviamente fieles a Dios. Entonces, el católico, obviamente, no todos conocen estos términos porque son términos teológicos. A mí me llamó la atención cuando usted fue a preguntarle a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, a la mayor parte de los católicos, y la mayor no sabían porque obviamente son términos teológicos muy técnicos que la mayor parte de las personas no conocen. Si yo le voy y le pregunto esos mismos términos a la gente evangélica de a pie, la mayoría tampoco va a saber, ¿no? Ahora, él cita a Constantino, que habló en contra de las imágenes. Bueno, y los protestantes dicen que Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿en qué quedamos? No me diga que no, porque usted sabe muy bien que muchos protestantes dicen eso. Evidentemente están equivocados. Ahora, cita usted un testimonio de un hechicero nicromante. Bueno, yo le cité a San Basilio de Cesarea. ¿Quién tiene más peso? ¿Un cristiano como San Basilio de Cesarea o Santo Tomás de Aquino o un hechicero nicromante? Bueno, las imágenes de las catacumbas no se adoran, señor Pacheco. Yo nunca dije que los católicos adoraran las imágenes de las catacumbas romanas. Es más, yo le expliqué a usted muy bien que los primeros cristianos en las catacumbas romanas le oraban pidiendo la intercesión a sus seres queridos fallecidos. Posiblemente muchos evangélicos van a decir que eso es idolatría, por eso lo mencioné. Incluso le demostré con el Talmud de Babilonia, con el Sotá 34b, que también los hebreos tenían esa práctica de inclinarse ante las tumbas de los patriarcas ya fallecidos para pedir su intercesión, sin caer en idolatría. Ahora, señor Pacheco, existen pasajes donde se veneran a personas. Aparte, los pastores se les llama reverendos, venerables. O me va a decir que no hay pastores evangélicos a los cuales les llaman reverendos. Venerables quieren decir entonces que los evangélicos adoran a sus pastores. Obviamente que no. Ahora, él menciona que yo no dije padres de la iglesia siglo IV, ya se lo refuté. Menciona a Eusebio. Sin embargo, el señor Pacheco no mencionó esto que dice Eusebio. Dice Eusebio: así, hasta ahora, los habitantes valoran el lugar donde se le aparecieron las visiones de Abraham, Génesis 1:1, como divinamente consagrado. Todavía se puede ver el árbol de trementina, y los que recibieron la hospitalidad de Abraham están pintados en la imagen, uno a cada lado, y el extraño maligno en el medio. Él sería una imagen de nuestro Señor y Salvador, a quien incluso los hombres rudos reverencian, cuyas divinas palabras creen.
Es decir, el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea habla que había personas que reverenciaban la imagen de nuestro Señor Jesucristo antes incluso de el historiador eclesiástico. Ahora le voy a mencionar Apocalipsis 3:9. Dice: mira que te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse, proscuneo, delante de tus pies, no de Dios, para que sepan que yo te he amado. Creo que con eso queda más refutado la aseveración del señor Pacheco. Sería eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar lugar ahora a los últimos 5 minutos de contrarrefutación. Dame un segundito, Edgar, Sí. que ya te acomodo el temporizador. Bueno, cuando vos digas, arrancamos. Listo. Adelante. Mire, ¿listo? Bien, el señor Rodrigo Ardón simplemente por 3 ponencias no ha contestado la imagen, no ha contestado la pregunta. ¿Adora usted la imagen de Cristo o no lo adora, señor Rigor? No le dé tantas vueltas. El mismo honor, dice por ahí Belarmino, se le debe a la imagen que al ejemplar. Por ello la imagen de Cristo debe ser adorada con el culto de la tría. ¿La adora usted o no la adora? Tomás de Aquino, el que usted está citando, vuelve a decir lo mismo. Como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con honor de la tría. Y eso viene en su catecismo. ¿Por qué le ha costado tanto responderlo? Ahora, señor Rodrigo, cuando habla de Constantino I, sucesor de León I, emperador de Constantinopla, no de Constantino, el que fundó Roma, ¿no? Creo que anda algo confundido, lo cual demuestra que usted sabe del concilio de Nicea, pero de los demás concilios que le cité parece ignorarlo todo. Luego me cita el Talmud, señor de Babilonia, que es una interpretación profana del Antiguo Testamento. Ahora la guía de los cristianos va a ser el Talmud de los judíos, una interpretación profana donde se denosta abiertamente a Cristo y se ponen las peores vocablos para referirse a él. Entonces nos guiamos hoy por el Talmud de Babilonia. Vuelve a dar círculos, ¿no? Nosotros podemos venerar a una persona, también se lo dije, siempre y cuando no esté circunscrito al aspecto religioso. Y luego después le dije, muéstreme un solo ejemplo donde se le rinda culto o oración a un hombre. De hecho, eso se hacía en el paganismo y fue por lo que persiguieron a los cristianos, porque se negaban a rendirle culto de veneración o ese culto de oración al César. Muéstreme usted en la Biblia, porque está utilizando el verbo proscuneo muy ligeramente, muéstreme en la Biblia que proscuneo puede usarse para mantener un culto sostenido sobre una persona o sobre un objeto religioso sin que esto sea denostado por Dios. No va a haber en la Biblia nada, ¿no? Luego me cita Eusebio, dando a entender que yo soy iconoclasta. Señor, yo no soy iconoclasta. Usted no tiene que hacer una defensa contra la iconoclasia, ¿no? Yo no estoy en contra de las imágenes. Por supuesto que entiendo que el espíritu artístico también estuvo en los primeros siglos. Eso no tiene nada que ver aquí, ¿no? Luego cita Apocalipsis 3:9. Bien, mire, yo le dije que había excepciones del verbo proscuneo. Si el Nuevo Testamento tiene 56 acepciones del verbo proscuneo y más de 44 acepciones son dirigidas a Dios y a Cristo y otras tantas son a los ángeles en contexto de idolatría, es claro que usted va a encontrar una o dos acepciones. Entonces vamos a fundar toda una doctrina para venerar imágenes partiendo de una excepción. Lo que usted tendría que mostrarme es que el verbo proscuneo, utilizado correctamente para venerar imágenes, pudiera encontrarse por toda la Biblia sin que Dios lo defenestrara. No existe, no ha dado ni un solo ejemplo, ha tenido que dar vueltas. Ahora, usted dice cosas como si decirlas fuera comprobarlas, ¿no? Usted dice que la imagen trasciende al culto. ¿Y cómo es eso? Explíqueme cómo la imagen trasciende el culto. Decir cosas no es comprobarlas. Esos argumentos, dice Agustín y Orígenes, los usaban los herejes para sus propios actos idolátricos. Y de hecho se los cité. Así que sin explicarlo, solamente tomarlo así, porque viene, ¿no? El acto trasciende. ¿Y por qué? ¿Cómo? O sea, esos argumentos eran de los herejes. Lo único que han hecho ustedes es que han tomado esos argumentos de los herejes y los han aplicado para su propio uso, sin decir o detenerse a decir cómo es que esto sucede. Ahora usted nos dice, bueno, el acto de idolatría es para Dios. Bueno, pues ahí Belarmino, el Dessinger, el Concilio de Constantinopla y Tomás de Aquino dicen que la imagen de Cristo debe recibir culto de la tría. ¿Adora con culto de la tría usted la imagen de Cristo o no la adora? ¿Por qué no puede contestar eso? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace un católico y un pagano? A menos que me lo explique, no ha respondido nada. Usted dice, la latría es para Dios, la hiperdulia es para la Virgen, la dulia es para los santos y los ángeles. No, yo no le pregunté eso. Yo entiendo sus distinciones semánticas. De hecho, creo que son un error. Lo que usted tiene que explicar es cómo ontológicamente y psicológicamente, eso es lo que tiene que explicar, porque si usted está adorando a algo que no es Dios y tributándole culto a una imagen, usted está incurriendo en la idolatría. Por lo tanto, si usted dice o quiere excusar a su gente de que ellos no saben qué son estas distinciones, pues es un gravísimo error, porque entonces su gente pudiera estar cometiendo idolatría. Usted quiere zafarse de esto diciendo, no, pero es que ese yeso se llama María, ese yeso se llama Pedro, por lo tanto no es un ídolo. Yo le mencioné que el ídolo nada es, ontológicamente no existe tal cosa, ¿no? Y que el ídolo se convierte a sí mismo cuando una persona le tributa culto a un objeto, a una persona o a cualquier cosa. De hecho, es lo que dice Romanos 1, capítulo 27. Ahora, el Concilio de Constantinopla, en el numeral 655, también dice que se le debe
debe rendir tributo de latría a la imagen. ¿Por qué no puede contestarlo? ¿Lo hace o no lo hace? Es obvio que aquí la supuesta matización semántica no existe. Se les pasó o no sé qué pasó ahí, pero es bien sabido que el culto de la latría es exclusivo de Dios. Entonces, como ustedes pudieron darse cuenta, esta serie de argumentos que el Señor trata de mostrar no responden a nada, solamente está repitiendo y repitiendo los clásicos clichés de la Iglesia Católica, pero no nos respondió que es prosquineo, no nos respondió un objeto en la Biblia que recibiera tal oración como prosquineo, y lo trasladó así simplistamente a las imágenes y es proscuneo y por tanto se vale, ¿no? No, Señor, usted tendría que haber ofrecido aquí respuestas en cuanto a ello. Culmino mi tiempo, gracias. Excelente, muy bien, Edgar. Pasamos a los 5 minutos de contrarrefutación de Rigo. Ok, vamos con la situación de Santo Tomás de Aquino, y se lo voy a citar en la Suma Teológica para que le vuelva a quedar claro. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades. Entonces, ¿a quién se adora? A Dios. Sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios, o sea, son medios. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto a tal no se detiene en ella, señor Pacheco, sino que tiende a la realidad en la que ella es imagen. Entonces, ¿a quién va la adoración? A Dios. Las imágenes no son dioses, señor Pacheco. Los católicos no creemos semejante cosa, por favor. Ahora, usted dice que el Talmud es una versión profana. Señor Pacheco, yo en ningún momento, eso es una falacia de espantapájaros, porque yo en ningún momento estoy diciendo que tenemos que tener como una verdad bíblica el Talmud. Yo cito el Talmud para darle a conocer a usted y a sus hermanos evangélicos que el hecho de que algunos hebreos se postraran ante las tumbas de sus patriarcas para pedir la intercesión, cosa que ustedes tampoco creen, la intercesión de los santos, de los muertos, es para mostrarle que históricamente eso era así y que incluso era anterior a los cristianos. Le demostré también con las pruebas arqueológicas de las catacumbas romanas cómo los primeros cristianos oraban o pedían la intercesión a sus familiares fallecidos, y esto no quiere decir que ellos eran idólatras, y ojo, porque las catacumbas son anteriores al siglo IV, para que ustedes después no venga a inventarme que es que yo solo cito del siglo IV para adelante. No. Ahora, usted dice que Eusebio no habla de iconoclasta. Bueno, yo tampoco dije eso, otra falacia de muñeco de paja. Simplemente le estoy demostrando que usted omitió una parte de lo que Eusebio también contaba sobre personas que reverenciaban la imagen de Jesucristo, incluso en el periodo antes del historiador cristiano Eusebio de Cesarea. Efectivamente, señor Pacheco, un ídolo es un dios falso. Ahora, no sé cómo usted está tan preocupado de que los católicos supuestamente adoran imágenes, pero no se preocupa del pueblo cristiano evangélico, cuando algunos pastores, no digo todos, porque no quiero caer en una falacia de generalización, son también idólatras del dinero, del diezmo, o sea, diezmólatras. ¿Por qué no se ocupa también usted de corregir eso en las iglesias evangélicas? No estoy diciendo que todos, porque no todos, sería mentirle, pero sí hay algunos que hacen eso. Entonces yo creo que antes de ir a poner orden en la iglesia católica, antes de ir a la Basílica de Guadalupe, a ver si los católicos saben qué es latría, hiperdulia y dulia, debería ir a los templos evangélicos a empezar a corregir a muchos pastores que vuelven del dinero un ídolo, como lo explicó el catecismo católico, ¿no? Entonces, señor Pacheco, eso sería mi respuesta. Bueno, muy bien. Excelente. Gran debate han tenido estos dos debatientes. Y ahora empezamos con la parte de las preguntas. Así que siguiendo el orden en el que comenzaron, Edgar Pacheco va a lanzar la primera pregunta a Rigo. Gracias, querido. Bien, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Creo que la he hecho 4 veces, el señor Rigo no la ha querido contestar, y se la voy a hacer en mi última oportunidad, en la Suma Teológica, en la parte 3, cuestión 25, así como en el Dessinger 656, así como en el Canon de Constantinopla, así como lo dice el doctor Belarmino, se exige que la imagen de Cristo sea adorada con culto de latría. Así lo dice. Yo le pregunto, ¿adora usted la imagen de Cristo con culto de latría, sí o no? Adoro a Cristo, a quien representa la imagen. Recordemos también
que las opiniones personales no son más que opiniones personales, así sean de padres de la iglesia, obispos, sacerdotes o simples laicos. Quien al final tiene la última palabra es el magisterio de la iglesia. Incluso se lo probé con Santo Tomás de Aquino, quien realmente la veneración, en el caso de Santo Tomás de Aquino que dijo adoración, pues es al quien trasciende la imagen. En este caso, si me habla de adoración, la adoración es a Jesucristo como tal y no a la imagen en sí. Creo que ya lo expliqué 3 veces, ¿no? Bien. Entonces ya está respondida la pregunta. Ahora, Rigo le va a hacer una pregunta a Edgar Pacheco. No hay tiempo de respuesta. ¿Perdón? De la contrarrespuesta. ¿Recuerdas que era 1 minuto de contrarrespuesta? Ah, ok, está bien, está bien. A ver, dame un segundo. Me cambiaron el plan aquí. 1 minuto de contrarrespuesta. Vas a dar vos, Rigo. Adelante. No, es Pacheco el que va a hacer 1 minuto de contrarrespuesta. Después vamos la pregunta, okay, Pacheco responde. Perdón, estaba ido, perdón, sí. Dame el minuto de contrarrespuesta, por favor. Listo. Miren, ¿listo? No puede responder. La pregunta no la puede responder. La ha trastocado totalmente y dice que él adora a Cristo. No, pero es que el Dessinger, Tomás de Aquino, Belarmino y el canon de Constantinopla, que sería un concilio, no es una opinión particular, no dice que adoras a Cristo. De hecho, hace una distinción. Debes adorar a Cristo y debes adorar la imagen de Cristo. Entonces tú te has querido ir por la tangente diciendo que adoras a Cristo y la imagen que representa ¿qué? Cuando el canon de Constantinopla es un concilio, no es una opinión particular. Ahora, el canon de Constantinopla está usando a Tomás de Aquino, al que tú simplemente has omitido. ¿Adoras la imagen? No has podido responder, porque sabes que si dices que si adoras la imagen tal como lo enseña tu iglesia, caerías justamente en la idolatría. Por eso la esquivas, porque sabes la repercusión que tiene justamente esto. Por eso la pregunta era, ¿adoras la imagen? No si adoras a Cristo. El canon ya hace esa distinción. El canon ya dice que debes adorar a Cristo y a su imagen, con culto de latría. Lo dice Belarmino, lo dice Tomás de Aquino, lo dice el Compendio Salmatinense, lo dice el Concilio de Constantinopla. Entonces no ha podido responder porque obviamente sabe la implicación que tiene decir que adora una imagen, porque no está en concordancia obviamente con su iglesia. Es todo. Muy bien. Ahora sí tenemos la pregunta. Adelante. Ok. Mi pregunta es la siguiente, señor Pacheco. Usted como cristiano evangélico, ¿utilizaría algún objeto, imagen o altar pagano para dar a conocer a Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Altar pagano, esa es la pregunta, altar pagano. Objeto, imagen y altar pagano para dar a conocer a Dios. ¿Sí o no? ¿Puedes nada más explicar en qué contexto estás hablando? O sea, nada más para tener clara la pregunta. No, así nomás. Entonces se la vuelvo a repetir. Es que no sé si la estoy entendiendo bien, pero dímelo otra vez. Ok, pues voy a repetir. Señor Pacheco, usted como cristiano evangélico, ¿utilizaría algún objeto, altar o imagen pagana para dar a conocer a Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bien, si me hablas de una imagen pagana, tú acabas de decir que las imágenes paganas son ídolos. Por lo tanto, yo no utilizaría eso como un argumento que usara recurrentemente, sino como una excepción quizá en ciertos casos, como lo hace Pablo en Hechos 17, que se vale de citar a ciertos profetas y se vale también de ciertos ibericuetos con los filósofos de su tiempo para tratar de dar a conocer. Pero si yo tuviera que hacerlo así, no lo haría personalmente. Esa es mi respuesta. Bueno, muy bien. Entonces ahora el minuto de contrarrefutación. Bueno, aquí vemos cómo el señor Pacheco pues prácticamente contradijo al apóstol San Pablo, porque San Pablo sí lo hizo. Ahora, si San Pablo utilizó un altar pagano para dar a conocer a Dios, ¿cuánto no más nosotros los católicos vamos a utilizar imágenes cristianas, no paganas, para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo? Que al final todo es para Dios. Muchas gracias. Bueno, muy Gracias, bien. querido. Entonces, ya para ir finalizando el debate, tenemos los últimos 3 minutos de conclusión de cada debatiente. Damos lugar a Edgar Pacheco. Muchas gracias. Tú me dices cuando inicie. Sí, ahí te digo. Adelante. Bien, miren, queridos hermanos, como evidencia de ello he probado con las escrituras, he probado con la historia, he probado con el puro sentido común y ha habido respuestas que el señor Riguardón no ha podido contestar y son los 5 puntos que yo he mostrado. Hemos visto que esta enseñanza y supuesta matización semántica que se inventaron y la empujan abiertamente y de forma simplista sin explicar cómo es que se da,
Es toda una novedad que introdujo Roma al torrente de la iglesia y que en la práctica, como en todo tiempo, ha contribuido a la idolatría. Él, justificándose, no sé, de forma simplista, dice que no es necesario que los católicos sepan esta distinción, y yo le digo, no es peligroso que al no saberla terminen adorando a un ídolo o haciendo un objeto un ídolo. Así que eso demuestra que en realidad no hay un interés primordial de parte de la Iglesia Católica por enseñar concretamente por lo menos estas distinciones que ellos inventaron para que la gente tenga en claro qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. Ahora, también he demostrado que el Señor citó como autoridad el Concilio de Nicea. Bueno, el Concilio de Nicea, quiero decirle que hay evidencia de que quizá fue espurio porque no tuvo representación ni el Patriarcado de Jerusalén ni el Patriarcado también de Antioquía, pero obviamente lo tenía que utilizar, ¿no? Yo le mostré otros 5 concilios de los cuales no dijo nada, ni siquiera se atrevió a mencionarlos porque obviamente sabe que estos concilios no le juegan en su favor. Y esta es la evidencia de que, como siempre, Roma selecciona ciertas cosas a su favor y las demás simplemente las omite. Ahora, yo por supuesto que admití que hay padres que aprueban la veneración de imágenes. Ahí está Juan Damasceno, el gran promotor de las imágenes. Eso no tiene nada que ver. Lo que yo estoy demostrando es que ustedes son selectivos. Usted no dijo nada de los que yo le mencioné y de los argumentos que ofrece Orígenes, Agustín, que ustedes toman de los herejes y se las aplicaron al contexto cristiano. Ahora, el Patriarcado de Constantinopla era ajeno a la jurisdicción de Roma y Roma metió su narizota, como siempre, para hacer que la gente adore imágenes, como hasta siempre lo ha hecho, ¿no? 2, hemos visto que Roma ordena adorar imágenes según sus propias declaraciones, de sus concilios, de su catecismo, de su Dessinger y de sus doctores. Él ha querido zafarse de esta pregunta diciendo que son opiniones particulares. Mire, usted dice que no le creamos a un hechicero, que le creamos a Basilo, y no deberíamos creerle a Tomás de Aquino más que a usted. Tomás de Aquino dice que se debe idolatrar la imagen de Cristo, ¿no? Con culto de latría. Entonces, si se debe adorar la imagen de Cristo con culto de latría, ¿no es cierto entonces que adoran imágenes? ¿Por qué le ha costado tanto responderlo? 3, hemos visto que la Biblia no tolera esta distinción semántica, y tal es la evidencia que no puede mostrar evidencia de proscuneo sostenido con objetos religiosos a un culto religioso. Lo único que ha hecho es mostrar un ejemplo que es una excepción, porque de los 56 acepciones de la Biblia no hay uno solo que pruebe que hay un culto por medio de proscuneo. Y por último, hemos visto que los católicos no son capaces de presentar una defensa de esta distinción ontológica y psicológica de lo que es la hiperdulia, dulia, la triprotulia. Lo único que dicen, dulia es esto para María, hiperdulia es para esto, pero no nos dicen cómo es eso, ¿no? Cómo se traspasa el culto de la imagen a lo divino. Simplemente lo avientan al aire de una forma simplista sin ofrecer evidencia. Muchas gracias. Excelentísimo, muy bien. Damos lugar a los 3 minutos de Rigo. Ok, en este debate quedó demostrado con fuentes históricas, patrísticas, bíblicas y arqueológicas que el uso y veneración de imágenes sagradas se daba desde los mismos inicios del cristianismo, no a partir del siglo IV, como dijo el señor Pacheco, tal y como lo manifestó San Basilio de Cesarea. Sus imágenes las venero y beso con homenaje, porque son heredadas de los santos apóstoles y no están prohibidas. ¿Le hacemos caso al señor Pacheco o a San Basilio de Cesarea? Ustedes tendrán la respuesta. También se demostró lo que realmente la Iglesia Católica enseña sobre el tema de las imágenes con documentos magisteriales de la misma Iglesia Católica. Probé contundentemente que la Iglesia Católica enseña a sus fieles que existe un solo Dios verdadero y que por lo tanto los católicos no creemos que las imágenes sean dioses. Para reforzarlo, citaré el Dessinger 800 del Cuarto Concilio de Letrán. Creemos firmemente y confesamos que hay un solo Dios verdadero, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, pero una sola esencia, substancia o naturaleza absolutamente simple. Probé categóricamente que mi oponente desconoce el concepto de adorar, lo que lo lleva a tachar de idólatras a los católicos basadas más que todo en un prejuicio anticatólico. Quinto, se probó que los protestantes miden con diferente vara cuando acusan a los católicos de idólatras por hacer imágenes de la divinidad, cuando ellos mismos también tienen en sus perfiles de Facebook imágenes de la divinidad. Eso no quiere decir que sean idólatras, pero de acuerdo a los protestantes, hacia los católicos sí. Se comprobó que la Iglesia Católica está en contra de la idolatría, como lo dice su catecismo en el número 2113. Pudimos demostrar que cuando la Escritura habla de la prohibición de imágenes en el Antiguo Testamento, se refiere a imágenes de ídolos, o sea, divinidades paganas de esa época, por lo que extrapolar esos pasajes para aplicárselos hoy en día a las imágenes católicas no solamente es un absurdo, sino una penosa falacia anacrónica o anacronismo. Además, mi contraparte al afirmar que los católicos son idólatras tendría que probar que él conoce perfectamente el pensamiento y el corazón de las personas católicas para saber que dichas personas creen en más dioses. Sabemos que esa característica divina la tiene solamente Dios, porque como dice la Escritura en Primera de Samuel 16:7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve.
Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Así que, hermanos, mucho cuidado con levantar falso testimonio, porque es un pecado mortal. Además, le probé al señor Pacheco, con el mismo documento de Santo Tomás de Aquino, que a quien realmente se adora es a Dios y que las imágenes son solamente representaciones. Así que se venera, en el caso de los santos, a quien trasciende la imagen, y se adora, en el caso de una imagen de Jesús, a quien ella representa, es decir, al único Dios, al único Salvador y al único Mesías. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por este debate con tanta altura, gracias por toda la información que les han dado al pueblo evangélico y también al pueblo católico, gracias por el respeto que ambos se han dado entre sí, y damos por concluido el debate. Muchas gracias al apologista Edgar Pacheco, muchas gracias al apologista Rigo, y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a la audiencia, hemos pasado más de 1000 personas este debate, muchas gracias a todos. Gracias, Rigo. Un abrazo. Gracias, Edgar. Hasta luego. Hasta luego. Nos va... De manera especial al grupo católico Huella Católica. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él.